Sí, es una película que representa una problemática universal que tiene que ver con un poco la mirada económica que se está imperando en el mundo, que tiene que ver con una violencia inmobiliaria que es capaz de romper todo con tal de llevar adelante sus proyectos por fines económicos y financieros, lo que me parecía brutal y me parecía muy interesante hacer una película íntima acerca de esta problemática donde se enfrentan estas clases sociales. Es una realidad que está pasando en Chile y que está pasando en el mundo entero. Se construyen grandes edificios en los bordes costeros que dejan a la gente afuera del acceso a la playa, que me parece brutal y me pareció interesante hacer este enfrentamiento de clases en una sola casa donde tuvieran estas dos fuerzas enfrentadas y hacerlo de una manera particular que mezclara el thriller, el drama y la comedia negra en una situación dolorosa, brutal, que despoja a esta gente rompiendo sus sueños, rompiendo su hogar, su memoria y que los vulnera completamente por finalidad económica. Me parecía interesante hacer una película acerca de eso. Porque es muy íntimo. Es una película íntima porque sucede en un espacio principal, que es una casa, que es la casa del gran empresario, donde la familia despojada viene a buscar una respuesta o una solución a sus demandas. Y son personajes que están en una situación extrema, muy vulnerados, han perdido su dignidad o su capacidad de vivir, perdieron su hogar y me parecía interesante que se generara ese tipo de western con estas dos fuerzas en un espacio tan íntimo como un hogar, como el hogar del empresario. Entonces, anclar estas dos miradas, estos dos puntos de vista y estas dos formas de entender el mundo en un espacio me parecía interesante en el contexto de Isla Negra, para también representar el mar, la ecología, los animales y todos los elementos que son víctimas terceras de esta situación. Fue más que difícil, yo siento que fue un proceso súper largo, fue un proceso de prácticamente 5 años, desde que fuimos por primera vez a conocer, a Miguel, que fue nuestro personaje que inspiró a Jorge a hacer la historia, y después mantener, ir construyendo. Jorge tiene una manera muy interesante de dirigir, y nunca había trabajado con, digamos, con una forma parecida, donde más que construir un personaje, él va configurando a la persona y te va entregando material, le va pidiendo ver referentes, y sobre todo ese trabajo sobre la materialidad que para el actor es fundamental, conocer esa realidad, conocer un personaje que tenga que ver con esa historia. En este caso conocimos a Miguel, el que está dedicado a la película, que lamentablemente falleció. Creo que eso fue lo más difícil, como ponerme en la piel de su familia o interpretar a su hijo, porque de alguna manera él representa lo que representaba Miguel. Eh, y también lo complejo es enfrentarse también a esta forma donde no hay un guión como lo conocemos tradicional, sino que hay mucho trabajo de improvisación, que no es una improvisación porque estemos, digamos, probando ahí, buscando en el momento. Hay todo un trabajo y una preparación, pero exige que el actor esté muy concentrado. Te saca también de tu zona de confort. Todos los actores somos como los magos, tenemos nuestros trucos bajo los sombreros. Entonces aquí te ves obligado a estar presente, conectar, y sobre todo lograr emocionarte y sentir de verdad para que el espectador logre sentir. Creo que eso fue complejo, además que perdimos a Miguel, que él fue nuestro personaje que nos inspiró, entonces mantener eso, soportar la película, esa constancia, el tener un propósito. Sabíamos que esta película era muy importante porque contaba una historia muy importante, que es importante que se sepa acá en Europa, que se sepa en Latinoamérica, porque es un tema universal que nos está pasando como seres humanos, como especie humana, así que es fundamental como mostrar eso. Sí, me interesaba hacer un retrato de ambas clases sociales, igual de una manera no binaria. No quería simplemente que fueran malos por ser ricos, sino que tuvieran matices y complejidades, que tuvieran una gran brecha también de su manera de entender el mundo. Creo que
que eso es interesante. Hay una escena clave que se produce el enfrentamiento propiamente tal y podemos entender los argumentos que tienen cada uno o las demandas que tienen cada uno y eso te demuestra también que hay otras maneras de entender el mundo. Son como visiones diferentes, son realidades diferentes y me parecía interesante hacer ese retrato con Alfredo y con Paulina. Si bien Alfredo es la punta piramidal de la estructura, Paulina representa más una clase media, representa a un empleado, está recibiendo malos tratos constantemente del personaje de Alfredo, violencia y nada, está muy interesante porque hay un gran elenco. Tuve la fortuna de conformar un elenco que fuera capaz de interpretar y de dar humanidad a estos personajes. Creo que eso es lo que busca la película porque eso conmueve al espectador y eso es lo que refleja este espejo social que hace universal la película. Bueno, Alfredo es un gran maestro, es un tremendo actor. Ya habíamos actuado ya en Algunas Bestias, en la segunda película de Jorge, y lo comentaba en la conferencia, claro, uno en general a los actores más viejos que tienen trayectoria, uno como que tiene susto. Pero eso es fatal para la actuación, porque en el fondo, sobre todo en esta película, que donde mi rol era prácticamente Alfredo el antagonista, eh, pero es interesante porque es un actor que tiene mucha experiencia, que genera muchas cosas, tiene una manera muy particular de actuar, muy, siempre muy ominoso, muy misterioso. Y uno aprende también de eso. Creo que también el trabajo de uno depende mucho de los compañeros que tiene alrededor. Y Alfredo en ese sentido genera muchas cosas, ¿no es cierto? Fue un placer, vivimos de todo, tuvimos ahí también nuestro round en el set, porque claro, está todo tan intenso, está todo tan emocional que la manera en la que tiene Jorge de trabajar, uno está inmerso en esa película, que grabamos tan poquitos días que todos los días uno está metido en el personaje. Yo dormía con la ropa del personaje y en ese mismo sentido esa tensión se va extrapolando a la vida diaria, ¿no? Entonces, de verdad que ya he trabajado varias veces con Alfredo y siempre un placer y siempre te entrega mucho material, que eso es fundamental también para el actor, para poder trabajar y entregar esa verdad. Bueno, hay una película que fue la primera que hicimos con Jorge que se llama Camaleón. Y ahí yo ocupaba mi nombre, me llamaba Gastón. Y todos los personajes que no tenían nada que ver conmigo, así, porque era un psicópata, era un tipo que entraba a una casa y se tomaba prisionera a dos mujeres. Pero sí, yo creo que todos los personajes tienen de uno. Creo que eso también, que para mí, por lo menos es mi manera de interpretar. Siempre trato de que pase por mí primero. Y desde ahí encontrar esta verdad, encontrar la emoción. Súper importante entender por qué, cuál es el propósito de esto. No hacer una película para viajar por el mundo, que obviamente que es el sueño de todos como consecuencia, pero creo que en la medida que uno conecta, se vincula con ese proyecto emocionalmente, logra representar lo que hay que representar y transmitir las emociones y todo lo que queremos que se entienda. Hay personajes más duros, este personaje fue súper duro, porque claro, estaba muy dolido, le habían echado de su casa, su papá se estaba muriendo, su mujer también lo quiere dejar, entonces un personaje que está ahí en una encrucijada límite, pero independiente de lo duro que es después ver el resultado, de verdad que es realmente satisfactorio, porque es una película muy bonita, que la gente, por lo menos donde la hemos mostrado, que fue en Ginebra, conectó mucho, así que creo que hay que hacerlo, es parte del actor como pasar por una vivencia personal y después transmitir esa verdad. Sí, sobre eso quiero comentar también que Gastón, aparte de ser un gran intérprete, genera un espejo de conexión porque él tiene, bueno, los dos tenemos un origen humilde venimos de barrios bajos y creo que Gastón logra representar a esa gente. Entonces, la gente conecta con sus emociones y era muy importante que el personaje contuviera eso, que efectivamente pareciera una persona que vive en el mar, que trabaja. Gastón tuvo que ir a aprender el oficio de la pesca, tuvo que aprender a sacar mariscos, ver cómo buceaban, todos esos elementos se le fueron permeando porque quiero hacer una película que tenga una mirada naturalista y retrate con verdad esta problemática. Entonces,
Creo que Gastón tiene esa capacidad de emocionar al espectador y de generar esa representación en esa clase de personaje.